Advertencia, esta es una clase teórica práctica. En la parte teórica te voy a explicar todos y cada uno de los repositorios de Ubuntu y las particularidades de cada uno de ellos. En la parte práctica te voy a enseñar los comandos para actualizar el sistema y los comandos que se utilizan para instalar o desinstalar software. Si lo que te interesa es la parte práctica, te recomiendo ir al minuto que se muestra en pantalla. Gracias. Hola, yo soy el profe Carlos Leal y en este video te voy a explicar todo lo relacionado con la gestión del software en Ubuntu Server 2404. Este es un video de mi curso de administración de servidores con Ubuntu Server 2404 y si todavía no lo has visto te voy a dejar el enlace en la descripción. Para iniciar esta sesión consideré importante incluir el ciclo de vida de Ubuntu, especialmente las versiones LTS, Long Term Support o de soporte extendido traducido al español. Estas versiones salen cada 2 años y pueden tener un soporte de hasta 10 años. La versión que estamos estudiando en este curso, la 2404, salió en abril del 2024 y va a tener soporte hasta abril del 2034. No está de más mencionar que las versiones LTS son versiones de grado empresarial y que podríamos decir que el 95% de las instalaciones de Ubuntu son de soporte extendido. Para entender cómo se administra el software en Ubuntu hay que entender cómo se organiza el software. Y en el caso particular de Linux existen unas cosas que se llaman repositorios. En este espacio llamado repositorio se almacena el software que va a estar disponible para la distribución. Cada distribución tiene sus propios repositorios y estos son los repositorios de Ubuntu. En primer lugar tenemos el repositorio llamado main o principal. Y aquí vamos a encontrar los paquetes que componen el software libre que es mantenido por el equipo de Ubuntu. Adicionalmente tenemos el repositorio llamado restricted. En este caso vamos a tener paquetes soportados por los desarrolladores de Ubuntu y que son muy importantes, pero no son software libre. Aquí podríamos poner, por ejemplo, los codecs MP3. Aparte de estos dos repositorios que son administrados por la empresa Canonical, que es la que está detrás de la distribución Ubuntu, tenemos el tercer repositorio que se llama Universe o Universos, traducido al español. Aquí vamos a encontrar una amplia gama de programas que puede ser que tengan o que no tengan licencia libre y que no son soportados por Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, sino que más bien están soportados por la comunidad. Y además de eso tenemos un cuarto repositorio que se llama Multiverse. Aquí vamos a tener cualquier cantidad de software que definitivamente no es libre y que no es soportado por Canonical y que tampoco es soportado por la comunidad de Ubuntu. Y ahora sí, comencemos con la demo. Ya me conecté al servidor, ya me convertí en superusuario. Y ahora paso 1, identificar la versión de Ubuntu. Es muy probable que no sepamos exactamente cuál es el sistema operativo o la versión de la distribución que tenemos instalado. Entonces se utiliza en el caso de Ubuntu, Debian y familia lsb subrayado release-a. Y este comando me confirma que estoy utilizando Ubuntu en su versión 2404. Paso 2. Verificar los repositorios. En Ubuntu 2404 el archivo que nos dicen cuáles son los repositorios que tenemos activados se encuentra en etc, pleca apt, sources.list.d, ubuntu.sources o sources como ustedes le quieran decir. Y aquí solamente con hacer un cat me confirma que estoy utilizando algunos repositorios que están bastante interesantes. Y veo que tengo básicamente dos repositorios activos. El primer repositorio es el archive.ubuntu.com y aquí tengo, ¿ves? Los componentes están todos, el principal, el main, el restricted, el universe y el multiverse. Esto es lo que venía instalado oficial de fábrica. Si yo quisiera cambiar esto porque hay, por cuestiones filosóficas, hay software que no quiero instalar, pues simplemente edito este archivo y quito algunos componentes y eso es todo. Además de eso tengo otro, ¿ven? Tengo el security, que también es muy importante. Y entonces aquí también me explica que tengo el main, el restricted, el universe y el multiverse.
Repito, estos son los repositorios oficiales que vienen instalados en Ubuntu Server sin haber hecho ningún cambio. Paso 3. Actualizar el sistema. Para poder actualizar el sistema, lo primero que tengo que hacer es escribir el comando apt update. Este me va a conectar con el servidor, verificar cuál es el software que yo tengo instalado, revisar en el repositorio y decirme la lista de paquetes que podrían ser actualizados. Bueno, se conecta con el repositorio, baja todas las listas, todo el catálogo de software de todos los posibles orígenes y al final me hace un resumen. Me dice que hay 39 paquetes que pueden ser actualizados. Es más, me dice que si quiero saber cuáles son, puedo utilizar ese comando, el apt list upgradable, para saber exactamente cuáles pueden ser. Voy a borrar la pantalla y voy a escribir ese comando. Y aquí me detalla uno por uno cuáles son los paquetes que se pueden actualizar. Para actualizarlos es bien sencillo, pues simplemente utilizo apt upgrade. Y entonces aquí me dice, bueno, voy a actualizar esta cantidad de paquetes. En total se van a descargar esta cantidad de megas. Y cuando termine de hacer esto, voy a utilizar tanto espacio en disco. Entonces le voy a decir que sí, que quiero continuar. Y aquí ya comienza la descarga de los paquetes. Todo va a depender de la velocidad que tengamos de internet, pero también depende de los filtros que tenga el proveedor, si estamos conectados por un cable o por una red inalámbrica, o inclusive de la propia velocidad que tenga el repositorio. Más tarde esa misma noche. Bueno, ya terminó de descargar los paquetes y cuando termina de descargarlos simplemente comienza a instalarlos. Unos minutos más tarde. Ya terminó de instalar los paquetes. En realidad en Linux muy pocas veces te va a pedir que se reinicie el sistema. Puede llegar a suceder cuando estás instalando complementos muy importantes. Por ejemplo, un driver de red podría ser que pida que reinicie el equipo. O más allá, tal vez cuando se instaló una actualización en el propio kernel y es necesario reiniciar el equipo para que arranque con el nuevo kernel que se acaba de instalar. En este caso, ya terminó y no me dice que sea necesario hacer ningún tipo de reinicio del sistema. Paso 4. Instalar y desinstalar software. Alguien me puede decir, profe, pero qué barbaridad, no utilizó NeoFetch para ver la versión del sistema operativo. Bueno, en Ubuntu Server NeoFetch no viene preinstalado. Entonces yo le doy ahí NeoFetch y le doy Enter. Me dice que la orden no existe, o sea que ese componente de software no está instalado. Pero es bien fácil instalarlo. Le voy a decir apt, simplemente le digo apt install NeoFetch. Y me dice que para instalar NeoFetch adicionalmente tengo que instalar todo ese software. ¿Por qué? Porque en Linux existe algo que se llama dependencias. Entonces, aunque NeoFetch parece que es un software bien sencillo, necesita una gran cantidad de librerías y otra cantidad de software que necesita como base para poder ejecutarse. Y entonces tengo que instalar eso para que este comando funcione. Le vamos a decir que sí. Más tarde esa misma noche. Ya terminó de descargar el software, entonces ahora lo está instalando. Igual, ¿verdad? No es de esperar que nos diga que vamos a tener que reiniciar el equipo. Casi nunca pasa eso. Solo hay que tener paciencia para que se instale todo lo necesario para que pueda correr. Ya me regresó el PROM y ahora voy a probar nuevamente con el comando que había lanzado a ver si ahora sí funciona. Y voy a escribir NeoFetch. Y ahí lo tienen, cómodo, elegante, un solo comando que muestra mucha información, pero si ustedes se fijaron hay que instalarlo, no es algo que venga instalado de forma predeterminada, que obviamente me mostró bastante de la información que me había mostrado anteriormente, pero que me muestra información adicional. Y alguien me puede decir, profe, pero ¿cómo hago entonces ahora para desinstalarlo? Bueno, eso es bien fácil. Si el comando para instalar era apt install y lo que íbamos a instalar en este caso NeoFetch, para desinstalar es apt remove NeoFetch. Y entonces al darle enter aparece que va a desinstalar el NeoFetch, pero también me dice que hay librerías adicionales que eran dependencias que también necesita desinstalar. Y que si yo las quiero eliminar, puedo utilizar el comando apt auto remove para removerla. Entonces me pregunta que si quiero continuar y le voy a decir que sí.
Tal como me indicó, voy a escribir apt autoremove. Y aquí me dice que va a eliminar las dependencias. Vamos a decirle que sí. Y ahí las está eliminando. Y eso es todo, jóvenes. Ya lo tienen. Ya saben cómo actualizar el sistema. Ya saben cómo instalar aplicaciones. Y ya saben cómo desinstalarlas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.